ser propietario de una casa es una de las grandes aspiraciones de las personas de clase media. Como la gran mayoría de personas no disponen de recursos suficientes para comprar inmuebles, es habitual recurrir a la financiación bancaria para poder permitirse ser dueño de una casa. Esto supone un gran negocio para bancos, aseguradoras y empresas que trabajan directa o indirectamente en el mercado de bienes raíces. Aunque hay un pequeño problema. Tradicionalmente, para poder acceder a un préstamo hipotecario hay que tener un cierto nivel de solvencia, lo que provoca fuertes barreras de entrada para muchas personas. Para acceder al mercado de la vivienda, los aspirantes deben tener empleo estable, ahorros y cierto patrimonio como garantía. No obstante, a principios de la primera década del nuevo milenio, todo esto cambió radicalmente. Las condiciones para acceder a crédito se relajaron considerablemente. Los ingenieros financieros americanos, con tal de vender a toda costa, crearon las hipotecas basura, hipotecas subprime, que se concedieron a clientes, NINA. El término, NINA, era el acrónimo en inglés de No Income, No Jobs, No Assets. Es decir, personas sin ingresos, sin empleo fijo y sin propiedades que luego no fueron capaces de devolver los préstamos. El suceso inspiró una novela del escritor financiero superventas Michael Lewis, La Gran Apuesta, con el afamado inversor Michael Burry como uno de los grandes protagonistas. El libro fue llevado a la gran pantalla poco después por el director Adam McKay, con Christian Bale en el papel de Michael Burry y con Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt en otros roles principales. Pero vayamos más atrás en el tiempo. En los años 70 del siglo anterior, el mercado de bonos hipotecarios era un absoluto muermo. Los bancos lo consideraban una apuesta segura y, como tal, dejaba escasos beneficios. Fue entonces cuando un avispado operador de bonos, Lewis Ranieri, creó un nuevo tipo de producto financiero, las titulizaciones de bonos hipotecarios. En pocas palabras, se trata de títulos que engloban varios préstamos hipotecarios para comprarse y venderse en el mercado interbancario. Los préstamos se agrupan según la solvencia de los prestatarios. Por lo general, la máxima puntuación existente es la AAA, máxima solvencia. Y la mínima puntuación es BBB, insolvente, subprime, o lo que vulgarmente conocemos como bono basura. Estas puntuaciones son otorgadas por empresas que se dedican a analizar riesgos empresariales. Las principales agencias de calificación, y que prácticamente constituyen un monopolio en el sector, son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Estas agencias utilizan un sistema calcado al de las calificaciones de los bonos gubernamentales y corporativos. Los paquetes de préstamos con calificación AAA pagan una tasa de interés menor porque son más seguros y los paquetes de préstamos BBB pagan una tasa de interés mayor porque incurren en una mayor probabilidad de insolvencia. Hasta aquí todo parece correcto. ¿Dónde estaba el problema entonces? Pues en que, lógicamente, ningún operador deseaba comprar los paquetes con calificación de bono basura. ¿Solución? Camuflar los préstamos insolventes dentro de paquetes de préstamos de máxima solvencia. Con el visto bueno de las agencias de calificación, los bancos comenzaron a arriesgar cada vez más concediendo créditos a particulares con mayor riesgo de insolvencia y a incluirlos en las titulizaciones junto a otros de mayor solvencia. No olvidemos que los clientes insolventes eran los que mayor beneficio generaban por pagar un premium o prima mayor. Michael Burry fue de los primeros en detectar esta anomalía y quiso apostar en corto contra el mercado de titulizaciones hipotecarias. El problema es que no existía un mercado específico para hacer tal apuesta. Pues si no existe lo invento, debió pensar. Burry junto a otros tótems de la inversión como John Paulson propuso la creación de un nuevo producto, la permuta de impago crediticio sobre bonos hipotecarios. Los conocidos como CDS o Credit Default Swap, por sus siglas en inglés. Un CDS es un contrato de permuta financiera de cobertura por impago de crédito. En otras palabras, es un seguro de impago crediticio reverso en el que el comprador de la permuta paga una prima a cambio de cobrar dinero en caso de que el prestatario no pueda afrontar los pagos. Si bien es cierto que en ese momento existían permutas de impago sobre otros tipos de productos financieros, no se comercializaban CDS sobre bonos hipotecarios porque la percepción sobre el mercado inmobiliario hacía que no fueran rentables. El volumen de impagos hipotecarios era históricamente muy bajo. Tras convencer a las entidades, Burry decidió apostar contra el precio de los bonos hipotecarios comprando permutas de impago crediticios.
Como contrapartida, el inversor californiano pagaría una prima anual de un 2% de la cantidad total apostada a los creadores de los bonos, que eran básicamente grandes bancos como Deutsche Bank, Goldman Sachs o JP Morgan. Las entidades bancarias se frotaron las manos pensando que ganarían dinero fácil. Al fin y al cabo, ¿quién no paga la hipoteca de su casa? Este tío está como una regadera. Debieron pensar. Durante 2 años, Burry estuvo incrementando posiciones y pagando $70 millones anuales en primas. Creía firmemente que si el mercado hipotecario llegaba a tener un 8% de prestatarios incapaces de afrontar sus pagos, el precio del bono se desplomaría, puesto que los bancos operaban hiperapalancados, en una proporción de 1 a 12. Debido al sistema fraccionario bancario, las entidades financieras tenían permitido prestar hasta 12 veces del total de sus reservas de efectivo. Solo necesitaban tener $1 como reserva si querían prestar 12. Si hacemos unos sencillos cálculos, caeremos en la cuenta de que un 8% de impago en una posición apalancada en 1 a 12 significa que, si se llegase a ese hipotético porcentaje de morosidad, el banco no dispondría de suficientes reservas para hacer frente a tal volumen de impagos. Para acabar de rematar el disparate, los CDS estaban a su vez respaldados por CDO, siglas en inglés de Collateral Debt Obligation. Los CDO son obligaciones de deuda colaterales que englobaban otros préstamos no hipotecarios como créditos al consumo, tarjetas de crédito, también subprime en su mayor parte, y que las agencias también calificaron como AAA. Burry esperó a que llegara el primer semestre de 2007, que era cuando, aproximadamente, calculaba que el tinglado se debía venir abajo. Y llegó 2007 y sí, los impagos subieron al 8% como previamente había predecido. Pero el precio del CDS no solo no se desmoronó, sino que subió de precio. Las pérdidas latentes de Scion Capital eran cercanas al 20% de su capital total. Mientras, el mercado inmobiliario era una fiesta. Muchos inversores pusieron el grito en el cielo y reclamaron reembolsos de capital. El Dr. Burry debió soportar muchas presiones y amenazas de demanda, especialmente por parte de Joel Greenblatt. El afamado inversor, furioso por la actitud de su hasta entonces protegido, amenazó a su antiguo pupilo con una querella millonaria. Burry, no obstante, se mantuvo en sus 13. Una cláusula del contrato otorgaba a Burry el derecho a suspender reembolsos por un periodo de 1 año e hizo efectiva la cláusula ante la visible irritación de sus inversores. Ello le permitió ganar tiempo y permitir que finalmente se cumplieran sus pronósticos. Burry recibió el premio gordo gracias a su persistencia, una resiliencia especial que permite a estas personas hechas de una madera especial a mantenerse fuerte al timón cuando el barco parece que va a la deriva. Lo que vino después fue el apocalipsis. Fannie Mae y Freddie Mac, empresas estatales que proveían garantías hipotecarias, entraron en proceso de quiebra, creando un efecto dominó que terminó arrastrando a los bancos de inversión Bear Stearns, Merrill Lynch y Lehman Brothers. Otros grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley o Citigroup habían revendido los bonos hipotecarios al conglomerado de seguros AIG, la segunda mayor aseguradora por número de activos del mundo, que quebraría a raíz de los acontecimientos. La banca de inversión había traspasado el riesgo de contrapartida a aseguradoras y reaseguradoras que, a diferencia de un banco, no necesitaban tener reservas de capital para contrarrestar los activos arriesgados, y así les fue. Las consecuencias se tradujeron en la mayor crisis económica global desde el crack de 1929. Fuertes restricciones a los créditos al consumo, a los hogares y a las empresas. Y el hundimiento de los precios de los inmuebles. La imposibilidad de cubrir íntegramente las deudas con la dación en pago, supuso la pérdida del hogar de miles de familias que además debían cargar con sus deudas pendientes. Scion Capital consiguió unas plusvalías de $2.600 millones, de las que Burry se embolsó un 10% del total. Después transfirió el resto del dinero a sus inversores, adjuntando un email con un escueto e irónico, "de nada". La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros contenidos.